Bueno, muy buenas tardes. Qué rico poder estar aquí en la casa con usted, Rey, Perito. Y esta imagen atrás me veo hasta como irradiando de gloria. Déjenme esa imagen ahí que se ve muy bien, no me la muevan mucho. Pero vamos a compartir entonces en este día. Creo que el sonido está bien, esperemos que sí. Por aquí tengo unas personas chequeando el sonido, no sea que me quede sin voz y no sea porque hablo, sino porque el micrófono no tenga batería. Pero no, todo está funcionando bajo control en este momento. Bueno, Luis Carlos, gracias por estar ahí. Siempre estás ahí conectado, qué rico. Seguramente también Melvita y Miguel o los que puedan estar atentos allá en Suecia, bienvenidos a esta transmisión. Le hacemos también saludos a todos los que están en Alemania. Muchachos, muy rico que puedan seguir la transmisión o que la escuchen más tardecito cuando tengan oportunidad en Colombia, en Estados Unidos, en Stavanger. Bueno, hay diferentes lugares donde la gente escucha la transmisión y es muy bueno. El propósito precisamente de esto no es hacernos populares por medio de las redes sociales, sino es de que si el mensaje trae algo de luz y claridad a la vida de nosotros, el mensaje de Cristo, el mensaje que estamos compartiendo, lo que el Señor nos está dando, se pueda entregar por medio de estos medios sociales y alcance a mayor gente, ¿no? Pues hemos visto de que antes predicábamos en púlpito, ¿cierto? A la gente que estaba ahí, más ahora la audiencia puede ser mucho más grande ya que estos medios han hecho la forma de transmisión y de llegar a las personas de una forma mucho más fácil en diferentes lugares del planeta pueden estar y estar escuchando eso. Incluso hasta en la playa, en algún lugar si la gente está de vacaciones. Bueno, no vamos a gastar muchísimo tiempo, pero vamos a entrar en un tema fantástico, algo que verdaderamente me ha abierto los ojos muchísimo, que hemos estado tratando con mi esposa últimamente, en cierta forma inconsciente, pero también consciente. Ahora lo hago consciente, antes de pronto lo hacía uno inconsciente o no era uno claro, no tenía uno claridad en la mente de ciertas cosas. Voy a tratar de, de aclararles eso hoy. Bueno, el tema de hoy se llama la expresión del reino. La expresión del reino. ¿Cómo se expresa el reino de Dios? Eso es lo que estamos tratando de hoy aclarar. El Señor Jesús dijo de esta manera: venga a nosotros su reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Yo creo que todos desde pequeños hemos aprendido la oración que Jesús le enseña a sus discípulos y le dice: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Todo esto llega al punto donde dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. En base a esas frases se han dado muchas enseñanzas, pero la voy a usar hoy para de pronto traer algo de claridad en cuanto a la temática de la expresión del reino de Dios. ¿Ok? Vamos a mirar 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 20. Dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Bueno, aquí hay bastantes cosas. Y les hablo de esto porque es necesario que la iglesia de Cristo, o sea, cada uno de nosotros que somos parte de esta nueva criatura, de nuevo este cuerpo espiritual que es dirigido por la cabeza que es Cristo, nos hagamos conscientes, entendamos y nos hagamos conscientes de cuál es nuestra función en medio de esta tierra. El Señor dijo: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, ¿cierto? Entonces, importantísimo que tú y yo, como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo, tengamos claridad de que nosotros tenemos una función aquí en la tierra. ¿Y por qué hablo de esto? Porque nosotros podemos conocer el versículo,
Nosotros como podemos conocer lo que el Señor Jesucristo dijo. Pero si nosotros no somos conscientes acá, ¿sí? No saber el texto, porque yo creo que ustedes, la mayoría, conocen el texto, ¿sí? Lo han leído muchas veces. Pero una cosa es conocer el texto y otra cosa es vivirlo en el diario vivir. Esos son dos cosas muy diferentes. Ustedes se preguntarán, por ejemplo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿Y eso cómo se expresa? Hemos hablado de que el reino obviamente es Cristo. De que Cristo... perdónenme, pero es que esa vaina a mí también me está interrumpiendo bastante. O apáguenlo o dejémoslo quieto, porque me interrumpe también, me quita el enfoque. Ya. Listo. Ok, gracias. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos esto y lo podamos vivir. No en la teoría del versículo que ya conocemos, sino en la experiencia. Eso puede pasar en cualquier aspecto de nuestra vida, que conocemos el versículo, pero en la experiencia no logramos nosotros entender verdaderamente lo que eso implica para nosotros. Nosotros tenemos que aprender a discernir o entender verdaderamente cómo esto es real. ¿Sí? No como es en la teoría, no como es en lo que dice el Señor en el versículo, sino que como es real. Y mire lo que dice el versículo. El versículo dice que nosotros tenemos que ser embajadores. Un embajador. Esa es la función del Hijo de Dios aquí en la tierra. Ser un embajador. ¿Ustedes saben qué es un embajador? ¿Sí? Yo creo que todos hemos escuchado la palabra embajador en el contexto de los países. Yo busqué solamente en el diccionario, pues en el diccionario más fácil que se llama Google, ¿qué quiere decir embajador? Y dice, un embajador es el representante de un determinado país ante otro, ¿ok? O ante una organización internacional. En el lenguaje común, el término se aplica al representante ubicado en la capital de un país extranjero. Acuérdense que el Señor dijo, ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. Pero habla en el versículo que leemos allá arriba de que somos embajadores en nombre de ¿quién? De Cristo. En nombre de Cristo. Después sigue diciendo aquí el contexto de embajador. En el caso de una diplomacia bilateral, el embajador y la embajada atienden a los asuntos de interés estatal entre el país representado y ante el país receptor. Entonces, cuando el Señor utiliza estas palabras, las utiliza porque esto lleva a una mente entendida a pensar, ok, un embajador es una persona, ¿cierto?, que representa, o un gobierno que es representado en otra nación. Entonces, ¿por qué dice el Señor Jesús de que nosotros somos embajadores? Porque nosotros, aunque no somos de este mundo, como Él no es de este mundo, estamos en este mundo para embajar, o representar, o estar guiado por el gobierno y las leyes espirituales, aunque estamos metidos en otra nación, o en otro mundo, o en otro sistema. ¿Sí? Eso es importantísimo entenderlo, porque te va a ubicar a ti, así como lo ha hecho a mí. ¿De qué? De que nosotros sí vivimos aquí en esta tierra, vamos al trabajo, comemos, dormimos, compartimos con personas, hacemos deportes, hacemos cuanta cosa, es partícipe de esta vida natural, pero nosotros estamos puestos aquí como la iglesia de Cristo para ser embajadores, ¿sí? Representantes, trayendo ¿qué? Las leyes espirituales, el gobierno de Dios, en representación o en manifestación aquí en la tierra. Entonces empieza a tener sentido el versículo que dice el Señor Jesús. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Porque eso es lo que el Señor quiere, que así como Él gobierna en el cielo, también Él gobierna aquí en la tierra. Porque es bueno para el hombre que Dios gobierne. Esa es la intención original, que Dios gobierne la vida de los hombres aquí en la tierra para que haya la expresión de Dios que haya en el cielo aquí en la tierra. Paz, amor, vida, gozo, tranquilidad. Y donde no habita Dios, no habitan estas cosas. Pero entonces nos está diciendo aquí el Señor de que Él nos encomendó a nosotros el ser embajadores y de darle a conocer al mundo de que Él estaba reconciliando al mundo consigo mismo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces esto ya nos ayuda a nosotros a poder entender un poquito más de quién verdaderamente nosotros somos.
Un embajador, también ustedes han escuchado seguramente sacerdote, que somos sacerdotes. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? ¿Qué es lo que hace un embajador? Les acabo de decir, ¿cierto? El embajador o el sacerdote explica o trae o muestra las cosas de ese reino, las cosas que tienen que ver con Dios y las trae a manifestación a los hombres. Esa es la función de un sacerdote, ¿cierto? Traerlo de Dios a expresión aquí en la tierra, en medio de los hombres. En los últimos 2 meses hemos tenido unas experiencias bastante fuertes con personas cercanas o personas, amigos de nosotros, donde han pasado momentos muy difíciles. La una que yo conozco perdió su hijo de 17 años en un accidente, y hace poco también otra que conozco perdió a su hijo también en un accidente de 20 años, 2 muchachos jóvenes. Y entonces empieza uno a mirar y dice, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra función? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Sí? Y uno tiene muchas ideas de lo que podría hacer o no hacer. Pero lo que sí algo que el Señor nos ha traído a hacer, a entender, es que nosotros somos representantes, nosotros somos embajadores. Nosotros estamos en esta tierra en vez de Él. ¿Para qué? Para que le representemos, para que nosotros podamos traer las cosas del cielo, las cosas de Dios, la mente de Cristo y el gobierno de Él por medio de estos embajadores o sacerdotes a la práctica diaria de la vida cotidiana aquí en la tierra. ¿Sí? Esto es lo que Él dice. Un embajador, eso es lo que hace. Está en una nación desconocida, pero ahí en donde Él está, se aplica las leyes y el gobierno y la mentalidad de aquel que lo mandó. ¿Sí? Eso es lo que hace el embajador. ¿Qué hace el sacerdote? Trae a revelación al pueblo lo que la palabra de Dios dice para que la conozcan y la puedan vivir. O sea, traen del cielo aquí a la tierra. Venga a nosotros tu reino, hágase en nosotros tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Para eso ha el Señor dejado una iglesia, una congregación, ¿cierto? Un ser, una persona como tú y yo, que somos parte de esta nueva criatura, este nuevo cuerpo, que está dirigido por la cabeza, que es Cristo, para que tenga esa expresión de reconciliación y de traer la mente de Dios, el gobierno de Dios, la forma de vivir de los cielos aquí a la tierra. Entonces el otro día, cuando mi esposa iba a viajar, yo le decía, recuerda, yo creo que ella lo sabe, pero le decía, recuerda que donde estés tú, por cuanto Dios te habita y el Espíritu de Dios está dentro de ti, entonces la luz de Cristo debe resplandecer en medio de donde tú estés. ¿Sí? Ve y sé embajadora de Cristo. Ve y revela a Cristo con todo lo que tú hagas. Déjate guiar por el Espíritu y recuerda que donde habita la luz del Señor, ahí hay libertad, ahí hay visión, ahí hay entendimiento, ahí hay claridad. ¿Sí? Ahí se están manifestando las cosas del cielo por medio de la iglesia como embajadora a el resto del mundo que de pronto está en oscuridad, pasando dificultades, pasando problemas, teniendo dolor, ¿sí? Pero para eso está la iglesia, ¿sí? Para manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra. Él dice que nos entregó a nosotros ese ministerio, ¿sí? De dar a conocer la reconciliación, o sea, el acercamiento, el perdón, el amor, ¿sí? La misericordia y el favor de Dios a los hombres, que se ejecutó ¿en dónde? Por medio de Jesucristo. ¿Quién tiene que hacer esa función de dar a conocer eso? Pues aquellos que han sido llamados por Él, que les ha sido dado esa vida para que podamos ser luz y sal y boca en esos momentos que son necesitadas. ¿Sí? Vamos a leer ahora 2 Corintios, capítulo 5, versículo 4. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 4. Dice así: porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos,
para que lo mortal sea absorbido por la vida. En este momento precisamente que hablamos de esto y pues estábamos compartiendo con estas personas de la dificultad, de la pérdida de un ser amado, precisamente eso era lo que estábamos hablando con mi esposa el otro día, de que tenemos que recordar y traer a mente de que nosotros en este cuerpo estamos en un tiempo, solamente es un periodo de tiempo, que la vida eterna verdaderamente es con Cristo, que nosotros vamos allá de donde fuimos creados, de la mente del Señor, vamos a Él otra vez, y de que nosotros estamos en este cuerpo terrenal, pero que algún día vamos a ser desnudados o sacados de este cuerpo. ¿Y para qué? Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Eso lo dice en capítulo de 2 Corintios 5:4. Dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, y cuando habla de tabernáculo está hablando de este cuerpo, ¿sí? Gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados. En otras palabras, no quisiéramos morir, sino revestidos, vestidos del nuevo cuerpo que ya está glorificado, ¿cierto? Que no se enferma, que no muere, que no tiene aflicciones físicas, ¿sí? Para que lo mortal sea absorbido por la vida. La vaina es que nosotros a veces no entendemos la mente de Cristo. Nosotros pensamos que esto que vivimos aquí es la vida. Y el Señor dice, no, 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 yo soy la vida. ¿Sí? Y cuando entendemos eso, nuestro enfoque cambia, hasta la forma de percibir incluso la forma como vivimos y la muerte. Son cosas que hemos estado hablando por causa de estas cosas tan cercanas que han llegado a nuestra vida en los últimos tiempos. Les voy a leer ahora otro versículo que quiero que tengamos aquí claro. En Juan capítulo 14, versículo 8 al 12. Juan capítulo 14, versículo 8 al 12. Dice así. Entonces Felipe le dijo, Señor, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos, dijo Felipe. Eso es en la traducción lenguaje actual. Dice, Señor, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Jesús le contestó, Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Y a los discípulos les dijo, lo que les he dicho no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo. Y si no, al menos crean en mí por lo que hago. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos cuando leemos este versículo es, ¿qué es lo que Cristo hacía? Piensen un poquito. ¿Qué es lo que Cristo hacía? ¿Tienen por ahí alguna sugerencia? Vino a traer buenas noticias. Vino a traer buenas noticias, ¿ok? ¿Algo más? Consolaba. Enseñaba. Bajador del cielo era el Señor. Embajador del cielo, sí. Todas son respuestas válidas, pero no es el punto al que quiero llegar. Hacerse conocer. ¿Cómo? Darse a conocer. Darse a conocer. Bueno, ustedes están bastante bien, pero la mayoría de la gente piensa, no, pues el Señor sanaba enfermos, resucitaba muertos, y en estas situaciones quisiera uno resucitar muertos, ¿cierto? Multiplicar panes y peces, perdonar pecados. ¿Pueden ustedes pensar que el mismo Señor le dio respuesta a esta pregunta en lo que acabamos de leer? Y creo que ninguno de nosotros nos dimos cuenta. ¿Quieren que lo lea otra vez? Miren lo que dice. Entonces Felipe le preguntó, ¿cierto? Y vamos al versículo donde dice, y a los discípulos les dijo, lo que les he dicho no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo. Y si no, al menos crean en mí por lo que hago. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago.
Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. ¿Cuál es la palabra que se repite y se repite y se repite en este texto? Haremos las cosas que el Padre nos diga. Haremos las cosas, harán las cosas, yo hago, ¿sí? Si no creen por lo que digo, por lo menos por lo que hago, ¿sí? En el versículo dice, yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. A veces nosotros pensamos que tenemos que resucitar muertos, que sanar enfermos, multiplicar panes, hacer un sinnúmero de cosas que a veces uno dice, no creo que sea posible, porque no creo. Pero es que usted no fue llamado a eso. Aquí el Señor está diciendo, usted y yo, si hemos creído en Él, ¿cierto? Fuimos llamados a hacer lo que el Padre quiere que tú hagas. ¿Y qué es lo que el Padre quiere que tú hagas? Bueno, ejemplos muy fáciles de eso es, por ejemplo, ir, así como ustedes hicieron el viernes, o el jueves, o el viernes, creo que fue el viernes, viajar a donde unas personas a traer claridad, consejo, guía, a poder traer la mente de Cristo, la enseñanza de la vida, a la práctica de lo diario. Eso es hacer la voluntad del Padre, o hacer lo que el Padre quiere que hagas. Porque a veces nosotros tenemos una mentalidad de que son cosas así maravillosas, como estos casos. Si uno piensa, ¿qué es lo que se hace el Señor Jesús? Sí, Él sanaba enfermos, multiplicaba panes y peces, redimía aquí y allá. No, tú tienes que hacer lo que el Padre te pone que tienes que hacer. Y el Espíritu te enseña o te habla y te dice lo que tienes que hacer. Precisamente esta mañana estábamos hablando con mi esposa y ella me decía, y esto fue lo que me dijo que hiciera. Y esto fue lo que yo sentí que tenía que hacer. Y esto fue lo que me dijo que tenía que hacer en medio de esta situación. No le dijo que resucitara muertos. No le dijo que sanara enfermos. Le dijo que tenía que tomar unas actitudes en cuanto a unas cosas que toque llevar a cabo. Le dijo de que en este momento esto era lo que tenía que decir. Que en este momento tocaba hacer una oración. ¿Para qué? Para terminar un ciclo. En este momento tocaba traer la mente de Cristo para poder aclararle a los hombres cómo es que el reino de Dios se hace manifiesto aquí en la tierra también. Por eso él decía, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ustedes son embajadores de Cristo, sacerdotes de Cristo. Ustedes no son de este mundo, pero están en este mundo. ¿Y para qué están en este mundo? Para hacer la voluntad del Padre, así como Jesucristo hace la voluntad del Padre. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que Cristo hacía? La voluntad del Padre. Él hacía lo que el Padre quería que él hiciera. ¿Mm? ¿Que eso resultaba en resucitar muertos? Sí. En sanar enfermos también. En multiplicar panes y peces también. En caminar sobre el agua también. ¿Sí? Cosas que para nosotros son como wow. Pero es que Jesucristo no está diciendo eso, que tenemos que hacer eso. A veces nosotros entendemos este versículo que si el Señor Jesucristo resucitó muertos, entonces quiere decir que nosotros también vamos a resucitar muertos. Eso no es lo que está diciendo él ahí. Está diciendo ahí, yo me voy para el cielo y por cuanto ustedes quedan aquí, ustedes harán mayores cosas. ¿Por qué? Porque van a estar de pronto más tiempo que 33 años. ¿Y cuáles son esas mayores cosas? Las obras que el Padre me dio que hiciese. Las obras que yo hago, el Padre quiere que haga. Voy a leerlo para que tengamos otra vez. Dice, lo que les he dicho, no lo dije por mi propia cuenta. Entonces, cuando el embajador habla, no habla por su propia cuenta. Pero para eso nosotros tenemos que estar claros de que somos embajadores, de que somos sacerdotes del Dios Altísimo, de que somos parte del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, todo lo que hacemos, en todo lugar, en angustias, en alegrías, en viajes, en trabajo, en casa, en la crianza, en la administración de nuestros bienes, en todo lo que hacemos, somos embajadores de Cristo. ¿Para hacer qué? Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Y el Padre se va a encargar de decirte a ti y a mí lo que tenemos que hacer. Él te va a decir, ve, ora por esa persona, haz ese viaje para allá, acompaña a esta persona en medio de esta dificultad. No te quedes callado. Este es el momento de traer la mente de Cristo y el entendimiento de las cosas espirituales a este mundo terrenal que tiene necesidad de entender cómo es que funciona el Señor.
¿sí? Que está en oscuridad, que está ciego, ajeno a de la vida de Dios. Eso es lo que el Padre quiere que hagamos. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Eso es lo que el Señor Jesucristo expresaba con su vida. Las obras que Él hacía son las obras que el Padre expresaba a través de Él. Y si nosotros somos embajadores, sacerdotes de Jesucristo, cuerpo de Él, pues ¿será que fuimos llamados a otra cosa? No. Si el Señor te permite levantar muertos y sanar enfermos, gloria a Dios. Pero ese no es el enfoque. El enfoque es en qué es que el Señor te llama a hacer. ¿Qué es lo que el Señor te llama a hacer? Rey, a ti te puede poner a hacer cosas que tú crees que no son muy significativas. Pero puede ser que un pan transforme una vida. ¿Sí? Lo hizo en el caso de los panes y los peces. Tus manos están hechas para eso. Ahora te toca escuchar al Espíritu, porque las obras de Cristo, las obras de Dios, se hacen a través de nosotros de diversas maneras. No hay un patrón así a seguir. Cada uno que ha nacido del Espíritu, el Señor quiere expresar su vida y traer a manifestación su gloria, el gobierno de Él, que habita en el cielo y en todas las cosas creadas, a la tierra por medio de su iglesia, por medio de aquellos que han nacido de nuevo, por medio de aquellos que son el cuerpo de Cristo. Pero por eso yo empecé diciendo, nosotros hemos leído los versículos, nosotros sabemos estas cosas, pero si nosotros no estamos claros en nuestra mente y nuestro corazón, nosotros vamos al trabajo y somos uno igual del montón. ¿Sí? Nosotros vamos a las reuniones y hablamos las mismas tontadas, torpezas o pensamientos o sentimientos que el resto dice. ¿Sí? Nosotros estamos en medio de una situación angustiosa y operamos y hacemos igual que el resto. ¿Por qué? Porque hemos leído los versículos, pero no hemos entendido la función. Embajador, sacerdote, para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esas obras son las que Dios quiere que se expresen por medio de nosotros. Dice en el 11, créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo. Y díganme si el Señor Jesús, creo que yo les leí en la prédica anterior que decía en San Juan, el Señor dice que Él quiere que nosotros seamos uno con Él, así como Él es uno con el Padre. Eso dice en San Juan 17, uno de los versículos ahí. Está diciendo lo mismo, que nosotros seamos uno en mentalidad, en gobierno, en proceder, así como Él y el Padre son unos. ¿Sí? Porque nosotros estamos siendo transformados a la imagen del Hijo. ¿Y del Hijo qué es lo que hacía? Las obras del Padre. Y si las obras del Padre involucran resucitar muertos, pues lo harás. Pero si las obras del Padre es abrir tu boca para traer sanidad a un corazón partido, esa es una obra del Padre. ¿Sí? Y esa es una manifestación del reino de Dios. ¿Por qué? Porque está sacando una mente gobernada por sentimientos o una forma general de pensar en este mundo, a traerle el conocimiento de la verdad, instruirla en la realidad espiritual y cambiar un corazón o una mente que está ciega o vacía, que no está entendiendo. Y esa es la función de la Iglesia de Cristo. ¿Sí? Sí. Traer reconciliación al hombre llevándolo a Cristo. ¿Cómo? Por medio de todo lo que hacemos. Por eso es que no podemos separar la vida nuestra entre dominical y de jueves a lo que hago el resto de semana. Todo lo que hacemos es espiritual, creo que hablabas tú la semana pasada. Todo lo que hacemos es espiritual, porque somos nuevos seres. Dice que todas las cosas, como le llaman en el versículo anterior, decía que de modo que si alguien está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Una nueva criatura, una criatura espiritual que habita en un cuerpo físico, pero que debe traer a expresión como embajador del reino de los cielos la gloria de aquel que gobierna allá arriba, en medio de nosotros aquí, los mortales. ¿Sí? Y eso nos da otra perspectiva, eso nos enfoca, eso nos da claridad, eso nos da esperanza, eso nos hace sentir incluso útiles. De que no tengo un poco de conocimiento bíblico, pero que no sé aplicarlo en el diario vivir. En todo momento, en todo lugar, ahí
tienes que tú traer claridad. ¿Sí? Ahí, el Señor Jesucristo estaba colgado en la cruz, iba a morir. Incluso ahí estaba trayéndole claridad al que estaba al lado. Hoy tú estarás conmigo en el reino de los cielos, en mi reino. Hasta en el último minuto de la vida, el Señor nos puede usar para transformar una vida. ¿Ok? Bueno, entonces ya le hice la pregunta. La semana pasada tú hablabas sobre un jugador chileno de fútbol, Sí. ¿cierto? Y la esposa. Que él pensó en retirarse. ¿Por qué? Porque pues pensaba que no estaba haciendo la obra del Señor. Pero ¿qué fue lo que el Señor le dijo que tenía que hacer? Bueno, te he puesto ahí. Predícale a tus jugadores, a tus compañeros. Y que tu esposa cogiera a las esposas de esos jugadores que tenían que compartir harto tiempo juntos porque viajaban para todos los lados. ¿Cómo? Haciendo una reunión. ¿Sí ven? No es nada del otro mundo. Es tener los oídos abiertos para ver qué es lo que quiere que Dios, qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Reúnete con esta persona. Ora por ella, por ejemplo. Yo di aquí unos ejemplos. Puede ser que el Señor quiere que usted visite a personas. Puede ser. Y eso es una obra del Espíritu. Puede ser que reúnas a damas para edificarlas en la verdad. ¿Sí? No va a sentarse a tomar café y hablar chismes, eso no edifica a nadie. ¿Sí? Pero sí para sentarse y edificarlas en la verdad, traerles la realidad espiritual a esta tierra en la que estamos siendo embajadores para darles la verdad del reino de Dios en este mundo. Invite a ese amigo que tiene problemas matrimoniales. Puede ser que eso te está llamando el Señor a hacer. Es una obra del Espíritu. ¿Sí? Aprenda a hablar con sus hijos adolescentes sin gritos y peleas. Es una obra del Espíritu. ¿Sí? Son cosas de la vida cotidiana donde tenemos que aprender a nosotros a expresarnos con ellos. ¿Cómo? Con una mente espiritual. No con gritos, no con prohibiciones, no a punta de pleito, sino con sabiduría espiritual. Eso es un trabajo. Sí, eso es un trabajo. Eso es lo que quiere que el Señor hagamos. Administre sus bienes siendo generoso con aquellos que lo necesitan. ¿Sí? Sea generoso. Si tiene la capacidad económica para bendecir otras vidas, hágalo. El Señor ama a un dador alegre. ¿Sí? Si eso es lo que el Señor le pone a hacer, hágalo. Esa es una obra del Espíritu. Eso es como dice aquí el Señor. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. ¿No le ha pasado a usted que de pronto el Señor le ha dicho a usted, bueno, tú le vas a pagar a esa persona por este trabajo tanto, pero ¿sabes qué? Dale algo más. ¿Sí? ¿Por qué no? Te nació adentro, Sí. viene de espíritu. Sabes que la persona tiene necesidad, dale algo más, no te cuesta mucho. Ve la otra milla, haz un poquito más. Vaya y ore por ese enfermo. Puede ser que se sane. Acompaña a esa persona que usted conoce que está pasando por un tiempo muy difícil. Esas son las obras del Espíritu, las obras del administrador, del embajador, las obras del sacerdote, que está trayendo las cosas espirituales a un plano natural para que los ojos de los hombres sean abiertos y puedan ser reconciliados con Dios. Estas cosas son hacer lo que el Padre quiere. Estas cosas, tan simples y tan pequeñas. Pero el Señor lo resumió, porque a veces nosotros pensamos que hacer las obras del Padre son una mano de sinnúmero de actividades o cosas fuera de lo que normalmente vemos, como les daba el ejemplo, resucitar muertos, sanar enfermos o multiplicar panes y peces. ¿Sí? No, el Señor dijo, ¿qué es lo que yo hago? Yo solamente hago lo que el Padre quiere que haga. Y eso implica mucho. ¿Sí? Implica muchísimo. Puede ser suficiente como tú sacar tiempo para ir a hablar con una persona y embajar o traerlo de Dios a este contexto de la realidad humana para que conozcan cómo es que gobierna el Señor en el cielo y aquí también en la tierra. Tanto tú como yo, que estamos siguiendo esa transmisión y que estamos aquí sentados, creo que tenemos un cierto entendimiento hasta ahora de que esto que nosotros vivimos es vida. Pero la vida verdadera, si se puede hacer así, está es después de la muerte o es cuando venga el Señor. Eso sí es vida. Ahí vamos a ver verdaderamente lo que es vivir. Porque esto que vemos aquí es temporal. Pero lo que Él
lo que es de Él es eterno, ¿sí? Y ahí verdaderamente veremos la eternidad en propia experiencia. En Isaías, capítulo 43, versículo 6, versículo 8, dice esto. Isaías Capítulo 43, versículo 6. 6, solo 6. 6 al 8. Isaías 43, del 6 al 8. En la Reina Valera de 1960. Dice, diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Cuando yo leí este versículo, me gustó la parte que dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y dice el versículo, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tiene oídos. Todos nosotros, todo lo que ha sido creado, también el hombre, y tú y yo más que somos parte del cuerpo de Cristo, hemos sido creados. ¿Para qué? Para dar a conocer la gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Y cómo se da a conocer la gloria de Dios? Por medio de las obras que hacemos. El mismo Jesús lo dijo aquí. En el versículo que leímos ahorita en Juan. Decía, créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno. Y si no, al menos crean en mí por lo que hago. ¿Sí? Sí. Entonces, las obras nuestras reflejan la gloria de Dios. O deberían, por lo menos, reflejar la gloria de Dios. Cuando tú y yo estamos claros en la función que tenemos como embajadores de Cristo, como iglesia de Jesucristo, como aquellos en donde habita el Espíritu de Dios, entonces esta función va a ser muchísimo más fácil. ¿Sí? Porque entonces vas a poder sacar de la ignorancia y de la ceguera espiritual a aquellos que tienen ojos pero que no ven, oídos pero que no oyen. Y eso es lo que el Señor decía, de que anunciemos las buenas nuevas de salvación. ¿Para qué? Para que los ciegos vean y los sordos oigan. Estaba hablando ahí de que tú vayas y pongas las manos y sanes uno que no ve. Sí, puede ser. O a uno que es sordo también. Pero ¿qué es mejor? ¿Ver con los ojos o ver con el espíritu? Oír con los oídos o oír la voz del espíritu. Porque hay muchas personas que ven y oyen, mas están ciegos y sordos. Esa es la obra de la iglesia de Cristo. En medio de esta sociedad. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos embajadores de Cristo aquí para hacer ¿qué? Las obras del Padre. Y Él nos dirá lo que tendremos que hacer. ¿Sí? Como hijos atentos a su voz. Y dice, haced todo para la gloria de Dios. ¿Qué es hacer todo para la gloria de Dios? Es hacer todo para exaltar, honrar y promover el nombre de Dios. Dios es glorificado en lo que hacemos cuando otros le reconocen y glorifican por su bondad y misericordia. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Si no crees eso, por lo menos por mis obras, crean. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que por lo menos reconozcan a Dios por lo que hago, si es que no creen. Y Mateo 5:16, creo que cerraría esta enseñanza de hoy de pronto de una forma buena. Dice, Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuáles son las obras que tenemos que hacer? Las obras de un embajador, las obras de un sacerdote. ¿Y cuáles las obras que hace un embajador o un sacerdote? Las mismas que hacía Cristo. ¿Y cuáles son las mismas obras que hace Cristo? Hacer lo que el Padre le mande hacer. ¿Ok? No nos hagamos ideas de cosas rarísimas. Si lo haces, o el Señor te dice que lo hagas, lo harás. Pero empecemos por lo que nos pone a hacer. Ve y habla con esa persona. Ve e infúndele aliento. Ve, tráele ánimo. Levántalo. ¿Sí? Enfócalo.
aclárale, enséñale, para que los ojos sean abiertos y los oídos y sean reconciliados con Dios, para que entiendan que esta vida es pasajera, pero que nosotros un día vamos a ser revestidos, todos, y verdaderamente veremos la vida por lo que es, que no es algo, sino es alguien que ya habita en nosotros. Imagínense usted, si todos nosotros pudiéramos llegar a tener claridad de esto, que es difícil a veces de entender para una mente humana, veríamos las cosas de otra manera. Pero si a veces nos cuesta a nosotros los cristianos entender la función que tenemos en medio de la sociedad y nos hacemos uno con la sociedad, pensando lo mismo, hablando lo mismo, sintiendo lo mismo, cuando deberíamos tener un entendimiento mayor. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Es más que palabras, es una expresión por medio de los hijos que han entendido de que eso viene por medio de aquellos que han sido iluminados por Dios, que les habita la vida y por lo tanto impartimos lo mismo que imparte el Señor Jesús. ¿Qué? Las obras del Padre, el amor del Padre, que se reflejan por medio de lo que hacemos. ¿Sí? Esto a mí me agradó muchísimo, porque, como les digo, no es nada nuevo. Ustedes han leído los versículos, de pronto han escuchado prédicas de lo mismo, pero no ayuda hasta que nosotros mismos no nos concientizamos de nuestra función. ¿Sí? Ahí donde estamos en el trabajo, somos embajadores. En la casa soy embajador. ¿Sí? En el deporte soy embajador. En medio de la angustia soy embajador. En medio de la alegría soy embajador. En las vacaciones soy embajador. ¿Sí? En todo lo que hago debo ser embajador. Hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Eso es lo que hacía Jesucristo y eso es lo que hace un hombre y una mujer de Dios que están siendo renovados en su mente y entendiendo a lo que fuimos llamados. El ministerio de la reconciliación, llevar al hombre a Cristo, para que de esa manera puedan conocer el amor del Padre. Bueno, con esto concluyo. Espero que les haya traído la misma claridad que me trajo a mí. Me agradó muchísimo que me afirma estas verdades, me hacen experimentar cada día que voy por buen camino, porque es algo que sabía, pero que tenía que como que experimentarlo de una forma más clara. Y cuando el Señor me dijo a mí, ¿qué era lo que yo hacía? Es que cuando me hizo esa pregunta, cuando leí ese versículo, me dijo, ¿pero qué era lo que yo hacía? ¿Sí? Entonces yo me puse a imaginar, ¿qué es lo que él hacía? No, pues él sanaba enfermos, levantaba muertos, no sé cuánto. Y me dice, no, yo no hacía eso. Eso no es lo que yo hacía. La misma respuesta está ahí. Léela otra vez, Sergio. ¿Qué era lo que yo hacía? ¿Resultaban muertos? No. Me dijo, mira lo que yo hacía. Y ahí lo leímos. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Claro. Eso es todo. Y el que es dirigido por el Espíritu, eso hará. Dice, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago, o sea, hacer lo que el Padre quiere que haga. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores. Él vivió aquí 33 años. Utilicemos el tiempo que el Señor nos da aquí en la tierra para hacer la voluntad del Padre. Bueno, queridos, disfruten esta tarde, tengan un fantástico día. Háganse de esa mente, el reino de Dios y el gobierno de Dios y la voluntad del cielo se hace aquí en la tierra por medio de ti y de mí cuando aprendemos a hacer y a escuchar lo que el Padre quiere que hagamos. Bueno, hasta la próxima, que tengan un fantástico día. Quiero poner solo este pedacito en el principio, lo que escuchamos. Ponlo, sí. Y luego ahí ya cerramos. Pero despídete. Me despido, vamos a poner aquí una cancioncita o un texto que escuchamos esta mañana. De pronto lo pueden ustedes escuchar también, acércate aquí al micrófono. Ponlo el micrófono. Para que lo oigan. ¿Dónde está el...? Por ahí, ponlo a ver. No, téngalo ahí, nomás y yo le pongo, que es bien bonito. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
respirar su vida en nosotros otra vez, cruzando el abismo entre los cielos y la tierra. Amén. Hasta la próxima.